La radio no interrumpe el día, sino que se integra en él. Acompaña sin imponerse, entretiene sin estridencias, informa, comenta, observa y lo hace con la naturalidad de quien siempre ha estado ahí. Esa radio ha estado presente en lo cotidiano, ha sonado mientras se conducía, se cocinaba o se buscaba un respiro. Una radio que acompaña sin exigencias hasta que una frase, una risa, una historia lo detiene todo por un momento. Durante décadas ha estado ahí, compartiendo actualidad, buen humor, conversación, costumbres. Ha ofrecido una rutina sonora que con el tiempo se ha convertido en parte del paisaje emocional de cada oyente. Amadeo Salvador ha sido una de las voces más ligadas a esa forma de hacer radio. Su capacidad para crear una atmósfera reconocible al otro lado del receptor forma parte de la memoria sonora de esta ciudad. Con él hablamos de esa radio viva, diaria, que acompaña con inteligencia, que comunica con naturalidad y que sabe encontrar el tono justo en cada momento. La que se instala en lo cotidiano y casi sin darnos cuenta, se convierte en parte de nuestra vida. Gracias por dejarme entrar en su casa a través de la puerta de la radio. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo... Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tou. Valencia, 100 años de radio. Amadeo Salvador, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, estupendamente. Y a ti te veo también espléndido, o sea que no podemos pedir más, ¿no? Hablemos de radio. Empezaste en 1979. Correcto. En plena explosión de la radio musical. ¿Qué te atrajo entonces? Nacía la radio musical por aquellos tiempos. De hecho, yo escuchaba Radio Mediterráneo, pero claro, Radio Mediterráneo no era lo que es hoy en día. Allí, pues, los locutores de continuidad de Radio Valencia, cuando tenían un rato libre, pues se ponían ahí a presentar algunos LPs, algunas cosas que a ellos les gustaban, pero de forma esporádica, ¿no? No había radio musical como tal. Lo que sí pasaba es que aquella emisora era una emisora de FM, estéreo, y claro, si tenías un buen equipo se oía aquello de maravilla, y entonces te enamoraba, ¿no? Y a partir de ahí es cuando, siguiendo las emisiones, me entero que iban a hacer un concurso de discjockeys en Radio Mediterráneo. Digo, ostras, pues voy a pasarme por allí a recoger las bases del concurso, a ver esto de qué va. Pasé por Radio Mediterráneo, por la cadena SER en Valencia, me recibió Luis Merino, me dio las bases del concurso, pero además me preguntó, oye, pero a ti esto de la radio te gusta, ¿a ti te gustaría trabajar en la radio? Y digo, pues sí, claro, tal. Y pues vente mañana que vamos a hacer una prueba. Y fui al día siguiente, hicimos una prueba, vale, pues que te quedas. Y así me pasó a mí y a otros compañeros, en concreto éramos 9, que formamos el primer equipo de los 40 principales en Valencia. A partir de ahí es cuando nació la Radio Fórmula en Valencia. Porque entonces la radio musical era casi un juego, ¿no? Sí, es que apenas existía, vamos. Se hablaba de las FMs, ¿no? Sí. Como esa otra cosa experimental. Estaba Radio 3, por ejemplo, que había algunos programas muy chulos para aquella época, ¿verdad? Y alguna otra emisora, pero como radio musical la verdad es que no existía ninguna. Y a partir de ahí es cuando se crea la Radio Fórmula de los 40 principales y posteriormente pues otras cadenas, otras compañías siguieron esa estela porque vieron que aquello era una mina de oro. De hecho, los 40 en Valencia, Radio Mediterráneo, en un momento dado llegó a tener más de 300.000 oyentes. Dicho de otra forma, era la 6ª emisora de radio más escuchada de España. Y eso lo dice todo. ¿Qué recuerdas de aquel ambiente, de aquellos primeros pasos de los 40, de la construcción de las radiofórmulas que conocemos ahora? Bueno, pues para empezar, durante los primeros tiempos apenas hablábamos, no se fiaban de nosotros. Aquellos tiempos en los que también estaba mi compañero Arturo Olay y otros muchos compañeros, María Ángeles Barber, Tomás Torres, Tommy para los amigos, como él decía en antena. Entonces, al principio apenas nos dejaban hablar. Cada 15 minutos decíamos Mediterráneo y Alcira SER,
porque se emitía a través de Radio Mediterráneo y también simultáneamente a través de Radio Alcira. Luego ya poco a poco nos fueron dejando hablar un poquito más y ya empezamos a presentar todos los discos. Y a partir de ahí, pues cada uno con su estilo fue cautivando a la audiencia, gracias también a los éxitos que presentábamos, ¿no? Los 40 principales, que eran las canciones, la música que más gustaba en ese momento. Y aquello fue pues un boom. Inventasteis los 40 en Tirereta, que fue un precedente de lo que después triunfaría en toda España. Sí, así es. Lo hicimos bastante gamberro, desde luego. Los 40 Tirereta era un repaso a la lista de los 40 principales que hacíamos los sábados por la mañana. Como digo, muy gamberro, con llamadas de los oyentes, con algún que otro personaje como el loco de las cabinas, que era un oyente que bueno, lo fichamos rápidamente porque dijimos, esto es una mina. Lo mandabas a una cabina de Valencia y el tío se iba a esa cabina vestido de Superman, por ejemplo, y bueno, la gente, como todo el mundo estaba oyendo esa emisión en el coche, pues todo el mundo pitando, era un colapso total en Valencia. Y luego, sí, posteriormente, esa idea de repasar la lista de los 40 se exportó a nivel nacional y todavía hoy se sigue haciendo el repaso a la lista de los 40, que nosotros hacíamos, desde luego, de una forma, ya digo, muy gamberra, con llamadas de los oyentes a los que les regalábamos un lote de discos o cualquier otra cosa, los premios que se daban entonces en la radio, pero vamos, fue divertidísimo, sí. Y luego te vas a Madrid. Bueno, sí, en algunas temporadas me fui a Madrid. La primera de ellas fue cuando se iba a poner en marcha el sistema de emisión vía satélite, que aquello sonaba como muy, muy espacial, ¿no? Y pasé una temporada allí compartiendo radio pues con José Antonio Avellán, con Fernando Martínez, Fernandisco, que ha vuelto ahora precisamente a los 40 principales, a estas alturas de la vida. Fíjate lo que son las cosas. Y bueno, fue una experiencia también muy interesante el trabajar en los estudios centrales de la cadena SER y compartir en ocasiones el micrófono pues para grabar alguna cosa con Iñaki Gabilondo, por ejemplo, ¿no? O con otras personalidades de la radio que, bueno, hasta entonces simplemente los oías, pero sentías gran admiración por ellos. Fue realmente interesante. Lo que pasa que con el paso del tiempo me cansé de Madrid. La verdad es que, siempre lo he dicho, la calidad de vida que tenemos en Valencia, en Madrid no la tienes. Yo me bajaba de los estudios en Gran Vía 32 a la cafetería que había abajo y veía a la gente pasar por allí, pero con cara de tristeza. Claro, ¿no? Gente que quizás se había levantado a las 6 de la mañana para recorrer 50 kilómetros, llegar a Madrid a trabajar. Entonces, no me gustaba Madrid. Y hubo varios intentos de volverme a Valencia, varias reuniones con el gerente de la cadena SER. Yo le dije, oye, mira, que es que no aguanto Madrid, es que yo necesito Valencia, necesito el mar, el ambiente de allí. No, mira, al principio me dijo, vamos a ponerte un avión los viernes por la tarde para que te vayas a Valencia y otro el domingo por la noche para que vuelvas. Bueno, vale, probaré. Pero ni aún así, pasó el tiempo y dije, oye, que yo me voy a Valencia, que es otro mundo, se vive muy bien. Y además no tenía yo aquella ambición de pelear con otras estrellas de la radio para hacerme una gran estrella en Madrid. No me preocupaba eso. Yo quería ser pues lo que era en Valencia, ¿no? Tenía ya mi grupo de seguidores, la gente me conocía y sobre todo vivía muy bien en Valencia. Has dirigido y presentado diversos formatos, emisoras de radio, como Radio Mediterráneo, que la dirigiste, pero después distintos formatos. Quizá se te recuerde en este momento mucho más por Hoy por Hoy, Locos por Valencia. Antes No Estamos Locos y ahora mismo Hoy por Hoy ya, porque estuviste con Arturo Blay durante 27 años al frente de ese programa, pero has tenido muchos formatos, has hecho muchas cosas. La verdad es que al poco tiempo de comenzar en la radio musical, ya me invitaron a participar también en la Onda Media, que se llamaba, ¿no? Eso parecía como que era lo serio, ¿no? Lo de los mayores, la radio de los mayores. La radio convencional de los maestros, de los grandes maestros como Marc Calabuig, Rafael Mauricio, María Rosa Regolf, Ana Carí, Paco Nadal, José Luis Palmer. Bueno, ahí estaban las grandes voces de la radio, ¿no? Yo siempre recordaba una época que no he vivido, pero me han contado que se hacían cromos con las fotos de los locutores. Y subías en los tranvías y había anuncios con las fotos de los locutores. Bueno, claro, es que era gente que conocía todo el mundo, ¿no? Y claro, trabajar con esos personajes, pues imponía. Pero bueno, al final ya, dado nuestro carácter, les perdimos el respeto, entre comillas. Aportamos, bueno, pues otro aire.
e incluso en ocasiones la forma de tutear al oyente, en vez de ese clasicismo de hablar de usted al oyente. Los tuteábamos, por supuesto, pero con muchísimo respeto. Y poco a poco fuimos rejuveneciendo un poco esa radio convencional, pero con gran respeto y admiración a nuestros maestros. ¿Dónde has sido más feliz haciendo radio? Pues por una parte, al principio, en los 40 principales, era aquella época en la que lo que hacías tenía una repercusión enorme por la cantidad de oyentes que te seguían. Además, recuerdo que emitíamos las 24 horas del día. Hacíamos nuestros turnos de Radio Fórmula, pero luego por las noches, pues cada uno tenía un programa del estilo musical que le gustaba. Yo recuerdo que, por ejemplo, pues yo me dedicaba a la música disco, a la música funky, y bueno, tenías 3-4 horas de programa con tus seguidores fieles, ¿no? Que les gustaba aquella música que triunfaba. Esa época por un lado. Y luego también la época de No estamos locos fue impresionante, porque fue el hacer radio convencional, pero en frecuencia modulada y totalmente loca. Con Arturo Blay empezamos a crear una nueva forma de hacer radio, de hacer entrevistas. Hacíamos lo que nos daba la gana, era una auténtica barbaridad. Y bueno, poco a poco la audiencia fue respondiendo, se creaba una nueva forma de hacer radio en frecuencia modulada, que además de servir para la música también servía para otras cosas, y fue una época muy, muy, muy divertida. ¿Cómo nació ese programa? Porque había competencia en ese momento en Valencia, en la desconexión local, en la onda media, que era la continuidad un poco de lo que hacía la cadena SER en Madrid, y entonces en Radio Valencia 2 se llamaba así cuando nace el No estamos locos. Sí, sí. Bueno, pues al principio era como hacer un experimento, oye, a ver qué tal va a hacer otro programa convencional, pero a través de la frecuencia modulada, ¿no? Por ejemplo, empecé haciendo un programa con Amparo Picazo y a partir de ahí dijeron, oye, ¿por qué no evolucionamos un poco esto tal? Y entonces se me ocurrió proponerles el llamar a Arturo Blay, que en aquellos momentos había abandonado la SER. Bueno, lo habían hecho abandonar la SER. Arturo siempre dice que bueno, ha sido el hombre más despedido y vuelto a llamar de la cadena SER. Pues en aquella ocasión propuse el que se llamara Arturo Blay para juntos llevar a cabo un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que para que la gente se haga una idea, alguna vez nos reunimos para tomar una cerveza y pensar cómo se iba a llamar aquel programa. Y uno de los nombres que Arturo propuso fue Tarde de Toros. Claro, porque la gente no lo iba a entender. O sea, un programa que se hace a mediodía y que se llama Tarde de Toros y que no habla de toros, el nivel de locura era tal que al final nos decantamos por No estamos locos, utilizando la sintonía de Ketama, buenos amigos nuestros, y a partir de ahí surgió todo. Y cuando un programa dura 27 años en antena, significa que hace honor a su nombre, no estabais locos. No, la verdad que no, aunque mucha gente no lo entendía y mucha gente sigue sin entenderlo. Hay gente que tiene una forma de hacer radio o unas ideas de lo que debe ser la radio que no coincidían con nuestro espíritu revolucionario, ¿no? Por ejemplo, descolgar un micrófono por la fachada de la radio en plena calle Don Juan de Austria para escuchar lo que la gente iba comentando cuando pasaba por la calle. Claro, eso lo proponías de, pero estáis locos. Y claro, efectivamente, es que estábamos locos. O sea, intentábamos hacer cosas que no se habían hecho en otras ocasiones, pero que llamaran la atención. Y bueno, no ha ido mal, la verdad. ¿Cómo se construye un programa tan duradero? Pues, sobre todo, pensando qué es lo que le puede gustar a la gente escuchar. Y yo siempre he dicho que lo más aburrido en la radio son las entrevistas a los políticos. Y mira que he hecho entrevistas a los políticos. Pero es que en qué pocas ocasiones te dicen algo que te interese. Además, dada mi posición a estas edades y a estas alturas, ya puedo decir lo que me dé la gana. La mayoría de los políticos ya se las saben todas. Tú le preguntas una cosa y si el político no tiene ganas de contestarte, se enrolla. Y entonces, a esa pregunta que tú le has hecho, él responde durante 7 minutos. ¿Qué pasa? Que así sabe que le vas a hacer menos preguntas porque el tiempo corre y no vas a tener tiempo para preguntarle cosas. Eso ya cansa al oyente.
cansar al periodista que está enfrente, porque es que este tipo no está aportando nada, no está diciendo nada, se enrolla, y la mayoría de los políticos se enrollan, eso es lo más aburrido. Intentábamos buscar, pues, otros temas, cosas de la calle, que a la gente le podía, a lo mejor entrevistabas a una abuelita que te contaba su historia cuando era joven, y era más interesante que alguna otra charla más de actualidad, ¿no? ¿Notas mucho cambio de aquella radio desde que comenzaste en el 79, de la radio que después has vivido con Los Locos, a la radio que tenemos ahora? Hombre, ahora técnicamente ha evolucionado muchísimo, desde luego. Nada que ver con aquella radio entonces, con aquellos magnetofones de cinta, y hoy en día es todo digital, mucho más cómodo, más fácil cuando funciona. También se nos ha complicado un poco más la vida, porque además de hacer radio, también nos tenemos que dedicar a la página web. Cosa que haces en la radio, cosa que transmites a través de las ondas, luego debes plasmarla con imágenes, con un texto en la página web. Entonces eso quita mucho tiempo, lo resta al elaborar un programa de radio. Y pienso yo que indudablemente eso siempre se nota, repercute en la calidad del programa de radio, porque tienes que dedicar 1 o 2 horas a la página web, que sí, también sigue mucha gente, es otra forma de seguir la actualidad, pero a los que nos gusta realmente en la radio dices, caramba, es que yo he venido aquí a hacer radio, no he venido a hacer páginas web. Esa es la contradicción que yo tenía, sí. La radio sigue acompañando, aunque ahora en competencia con otros medios y otros formatos. Bueno, la radio es radio, bien sea en directo o bien sea a la carta, mal llamados podcast. Los podcasts son otra cosa, ¿eh? Entonces, la radio seguirá siendo radio, seguirá teniendo muchísimos seguidores, sobre todo si hay apagones a nivel nacional, como se demostró, pero la ventaja que tenemos hoy en día es que podemos seguir un programa en directo, mientras vamos en el coche, por ejemplo. Fíjate que todos los coches tienen aparato de radio, esto es significativo, y si no hemos podido escuchar el programa que nos gusta, pues recurrimos a la radio a la carta, y lo escuchamos a la hora que nos da la gana. Y luego, por otro lado, están los podcasts, que son, yo siempre he dicho, son como audiolibros o audioreportajes, pero no son radio, son otra cosa. Desde luego se ha abierto un mercado, un campo muy interesante para muchísima gente, porque puedes escuchar lo que te dé la gana. Se han hecho y se siguen haciendo podcasts maravillosos, pero son otra cosa. Son unas grabaciones que en ocasiones tardan en realizarse. A lo mejor un programa de podcast de 1 hora ha costado elaborar 2 años. No tiene nada que ver con la radio en directo, con la inmediatez de un programa que has preparado durante la mañana y a las 12 sabes que ha empezado y se ha consumido a las 2 de la tarde. Esa vitalidad de la radio es diferente a la elaboración calmada, pausada, guionizada de un podcast. Estamos hablando de la radio de los 80. En esa radio la vida pasaba por la radio. No había competencia con otras páginas web, con las redes sociales. La gente tenía cromos de los locutores. Esta competencia en la que ahora se ha sumergido el medio, ¿le ha restado atención y lo ha cambiado también desde tu punto de vista? No, pero la verdad es que sigue teniendo grandes números de audiencia, millones. Yo creo que la radio sigue viva. Quizá la gente joven es la que está más desconectada, porque hoy en día con el smartphone y con sus auriculares puede escuchar la música que le da la gana, puede escuchar el podcast que quiera o lo que sea, ¿no? Habría que atraer un poco más a la gente joven a la radio, bien sea informativa, entretenimiento, pero la verdad es que las audiencias de la radio siguen siendo muy, muy, muy importantes hoy en día. ¿Cuál es el secreto para acompañar al oyente? Yo creo que el secreto es, primero, que la persona que habla por la radio conecte con el oyente, pues que por lo que sea le caigas bien, aunque lógicamente, pues en mi caso a unos les caería bien, a otros mal, de todo hay, ¿no? Pero conectar con el oyente es lo importante. La naturalidad es lo más fascinante, el transmitir algo, pero como tú eres, porque así enganchas al oyente. Y luego también lo que le estás contando, que sea algo que le interese. Y si es un tema muy denso, pues intentar hacérselo atractivo.
pues bien sea con bromas a la persona que estás entrevistada o de vez en cuando un chascarrillo, en fin, hacérselo atractivo, que no sea un tostón. Entonces, claro, en mi caso yo creo que con tantos años de experiencia, pues muy mal no lo habré hecho, porque las cosas y las cifras de oyentes iban muy bien, ¿no? Pero el secreto está ahí. No podría explicarlo con otras palabras porque es la forma de hacer radio de cada uno y tú la llevas a cabo. Si conectas con el oyente, fantástico, perfecto. Y si no conectas, pues mala suerte, algo está fallando. Una herramienta que tú has utilizado siempre ha sido la risa. Tiene que estar siempre presente. Yo creo que sí, yo considero que sí. Vamos a ver, la gente oye la radio primero para enterarse de cosas, para aprender cosas o para entretenerse. Pero caramba, vamos a hacerlo de forma divertida, que para calamidades y tristezas ya tenemos bastante, ¿no? Entonces puedes estar hablando del tema más serio del mundo, pero con buen humor. ¿Por qué no? Porque no vas a estar sacando un poquito de chispa a ese tema. Yo creo que a la gente le gusta. ¿Cuántas veces he visto yo un conductor por la Gran Vía en su coche parar en un semáforo, oyendo la radio y que de pronto empieza a reírse? ¿Por qué? Porque le ha hecho gracia lo que han dicho en la radio, ¿no? Yo creo que una forma atractiva de contar las cosas a la gente, por muy densos y complicados que sean los temas. ¿Guardas algún recuerdo de algún momento donde haya sido especialmente complicado que la risa estuviera presente? Bueno, ha habido muchos, sobre todo con los políticos. Ha habido alguno que en la entrevista se ha llegado a enfadar, incluso. No porque lo tomaras en plan chistoso, ¿no? Sino porque las preguntas que le estabas haciendo no le gustaban. Y el tío se ponía mala leche delante del micrófono. Entonces tú pensabas, pues allá tú, porque la imagen que estás dando, enfadándote a través de la radio, el oyente la está captando, ¿no? Pero en general yo creo que la mayoría han tenido buen humor y han captado precisamente esas risas o esa ironía, porque es la forma de hacer más llevaderos temas complicados y curiosos. Ahora que estás ya prejubilado, que estás disfrutando de tu tiempo sin estreses, supongo que también aprovechas para recapitular qué momentos tienes marcados especialmente de tu trayectoria en la radio. Tampoco he recapitulado muchos. Bueno, sobre todo al principio de ser prejubilado, esos primeros días que has perdido el contacto con la radio es cuando notas realmente el calor de tantos y tantos oyentes a los que personalmente ni conoces, pero que han enviado mensajes agradeciéndote esa compañía durante años y recapitular momentos. Bueno, siempre hay momentos que se han quedado más grabados en tu retina, ¿no? O mejor dicho, en tu oído. Algunas entrevistas pues simpáticas, graciosas, que... Mira, hace poco estaba yo recordando una entrevista que hicimos Arturo y yo a Mario Vargas Llosa. Una entrevista que además titulamos Una hora con Mario, y es que fue toda una hora con Mario Vargas Llosa, pues muy interesante, la verdad que sí. Y como contrapunto te recordaría otra, cuando entrevistábamos a El Fari. Y muchos se sorprenderán, dirán, ¿El Fari? Pues sí, señores, el Fari era un tío súper campechano. Era un cantante, era una persona que llegaba a la radio y empezaba a saludar a todo el mundo, desde la recepcionista al último de los redactores. Era un tío cordial, con la sonrisa permanente. Claro, hacías una entrevista a ese hombre y aquí era una delicia. Pues fíjate que dos personajes te he mencionado tan dispares, tan distintos, pues así a centenares. Preparando esta entrevista, he visto el momento de tu despedida de la radio, y digo he visto porque también había vídeo. Esto se ha introducido en los últimos años en los programas de radio. ¿Qué opinas de esto de que los programas de radio se vean? Bueno, un complemento más obligados, como decía antes, por la digitalización y por las páginas web, ¿no? Tú entras en la web y puedes ver en directo la entrevista que se está haciendo a través de la radio. Bueno, un complemento más. La verdad es que, por lo menos en mi caso, cuando nos podíamos hacer el programa y sabíamos que las cámaras estaban conectadas, a mí me daba igual, sinceramente, que las cámaras estuvieran conectadas. Hombre, no te da igual porque, aparte de que uno tiene su educación, no te vas a poner a sacarte un moco en medio de la entrevista.
para que la gente me entienda, ¿verdad? Pero yo estaba más pendiente de la radio que de las cámaras. A mí las cámaras me daban igual. Yo lo que quería es que la voz saliera bien, se escuchara todo bien, que entrara el efecto cuando tenía que entrar, en fin, que las cosas que se referían al programa de radio fueran perfectas. Eso es lo que me interesaba. No eres de los que dicen que el vídeo mata a la radio, que no hay que introducir esa imagen. Pero es que el vídeo no ha matado a la radio y no creo que la matará. Se está demostrando en estos últimos tiempos. Son cosas distintas y diferentes, ¿no? Hay entrevistas de radio que simplemente escuchándolas, la imaginación te lleva a ese estudio de radio, hasta ves al personaje que están entrevistando y te introduces en el tema que se está contando en ese momento, ¿no? Otras veces, pues sí, ayuda el tener una imagen, el ver qué se está haciendo en ese momento. Es compatible, no hay ningún problema. ¿Qué futuro le auguras a la radio? Pues lo diré claro. Si quienes dirigen las distintas cadenas de radio saben de radio, la cosa irá bien. Si se pone al frente de una cadena de radio, como alguna vez ha pasado, al gerente de una fábrica de tornillos, sabrá mucho de números, pero de radio sabrá muy poco. Es decir, la radio tiene que ser conducida por gente que ame la radio, que sepa de radio. Así la cosa irá bien, porque así se conectará con los oyentes. Se sabrá qué necesidades tiene la gente que cada día conecta su aparato de radio. Si no, pues se distanciará. Por eso, lamentablemente ocurre que algunos programas van muy bien, llega el Estudio General de Medios y te salen unas cifras millonarias, y otros programas van muy mal porque no conectan con la gente. Lo fundamental es sentir la radio, saber de radio y poder intuir qué es lo que los oyentes, los ciudadanos, esperan de la radio. Y en esta época de inteligencias artificiales, de algoritmos, ¿qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿Qué te dice tu instinto? Pues la inteligencia artificial viene muy bien. Hay que reconocerlo. Para muchas cosas viene muy bien. Para otras, todavía no sabemos lo que puede ocurrir porque puede llegar a ser peligroso. O sea, es que la inteligencia artificial puede hacer un programa de radio con la voz que tú quieras. Ese es el miedo que a mí me da, ¿no? Que los profesionales de la radio sean sustituidos por una inteligencia artificial. Que, ojo, puede hacerlo muy bien, pero no te va a dar el calor humano de una persona al otro lado del micrófono. O sea, por ese lado hay que esperar a ver qué ocurre. Es que vivimos en una época de tanto algoritmo que uno no sabe esto por dónde va a discurrir en breve tiempo, ¿no? Pero la inteligencia artificial es muy buena, hay que reconocerlo. Para muchas cosas lo es. Si tuvieras la oportunidad de, tantos años después, conectar con el Amadeo Salvador de 1979, ¿qué le dirías? Que haga lo que yo he hecho, porque lo he disfrutado muchísimo, la verdad que sí. Poca gente tiene la suerte de dedicarse a lo que realmente le gusta y le fascina y que encima le paguen, ¿no? Lo que me pasaba a mí. Yo disfrutaba haciendo radio y lo he pasado muy bien. También ha habido, ojo, épocas duras por, en ocasiones, exceso de trabajo o complicaciones que te surgen por lo que sea. Pero es parte de la radio, es parte del trabajo, pero he disfrutado muchísimo. Poca gente puede decir eso de su trabajo, aunque también he necesitado mucha fuerza mental, porque ir 44 años a trabajar todos los días al mismo sitio para ver a la misma gente, la verdad es que se necesita una fuerza mental importante para no quemarte, no cansarte. Eso sí, cuando llega el momento de decir hasta aquí hemos llegado, lo abandonas con mucho dolor. Bueno, el día de la despedida que tú mencionabas fue el día de sonrisas y lágrimas. Anda que no lloré yo ese día. Pero bueno, todo tiene un final y yo consideraba que aquel día era mi final también para, como lo dije y lo pienso, dar paso a gente joven, gente que ame la radio y que aporte cosas nuevas que quizá ya con mi edad no aportaba yo. Amadeo Salvador, yo también he disfrutado hoy. Muchas gracias. Y yo también hablando contigo. Valencia 100 años de radio es un podcast del Ayuntamiento de Valencia,
producido con motivo del centenario de la primera emisora de radio en la ciudad. Dirección y guión, Rafa Lupión. Diseño sonoro y edición, Audio Brandel, con la colaboración del equipo organizador de la exposición 100 anys de Radio a Valencia, grabado en Valencia en 2025.